Muy bien, muchachos, buenos días y bienvenidos a este curso de complejidad y optimización. Hoy estamos a 3 de diciembre y vamos a continuar hablando sobre lo que es optimización. Entonces, el día de hoy vamos a ver una introducción a programación lineal, ¿cierto? Aunque ya la habíamos hecho la clase pasada, vamos a recordar un poco. Vamos a ver la metodología también para resolver un problema de programación lineal. Y luego vamos a ver una forma para solucionar problemas de programación lineal de dos variables, una forma gráfica de hacerlo. Y vamos a plantear un ejercicio para que ustedes lo hagan. Entonces, aquí pongo recordemos, que esto lo vimos la clase anterior. Cuando hablamos de programación lineal o LP, entonces es un término que se utiliza para definir diferentes problemas de optimización. La idea es que vamos a tener una función objetivo y esa función objetivo la vamos a minimizar o la vamos a maximizar. Y lo importante respecto a estos problemas es que la función objetivo y las restricciones son lineales. ¿Bien? Las restricciones en estos problemas, entonces pues vamos a encontrar una combinación de igualdades y también desigualdades lineales. Digamos que ese es como lo que hemos mencionado la clase pasada. Estos problemas nos encontramos muchos de ellos en la vida real, donde debemos, por ejemplo, maximizar un ingreso o debemos minimizar, por ejemplo, gastos, cosas por ese estilo. Entonces, ese tipo de problemas no los encontramos allí. Aquí puse que en este curso vamos a estudiar un método que es el método simple. Ese lo empezaremos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver un método gráfico para solucionar estos problemas, pero en el curso veremos un método más general para resolver problemas con más variables. Y principalmente nos vamos a enfocar en la parte de modelamiento de problemas. Aunque vamos a ver el método simple para resolver estos problemas, nos vamos a enfocar mucho en la parte de modelamiento, porque digamos que en la vida real cuando uno intenta o aborda un problema de optimización, lo que uno típicamente hace es modelar el problema y luego sí implementarlo en alguna herramienta pues para tratar de encontrarle solución al problema que estamos abordando. Entre los problemas que nos encontramos problemas de dieta, de transporte, asignación de recursos, producción, manufactura, bueno, hay muchísimos. En la ingeniería sí que nos encontramos de estos problemas y es muy probable que ustedes en sus carreras, además digamos que de los problemas que uno típicamente desarrolla o para los cuales se desarrolla software, es muy probable que uno se encuentre con este tipo de problemas de optimización. Entonces, la idea es tener pues herramientas para uno poder abordarlo y pues para saber cómo de repente tratar de brindar una solución a un posible cliente. Vimos también la forma general de un LP. Entonces dijimos que digamos que presentar un problema de programación lineal, pues tenemos una función objetivo que vamos a maximizar o a minimizar. Y aquí tenemos básicamente una suma de términos. Entonces noten que tenemos una constante por una variable de decisión más otra constante por otra variable de decisión y así sucesivamente. Entonces sería nuestra función objetivo. Sujeto a, aquí dice sujeto a, unas restricciones de menor o igual, unas restricciones de mayor o igual, unas restricciones de igualdad, ¿cierto? De estas, pues pueden haber muchas restricciones. Digamos que no necesariamente tengan que haber de mayor o igual o menor o igual, pero digamos que uno típicamente en un problema se las encuentra combinadas. Y también hay unas restricciones aquí de típicamente no negatividad, aunque es posible que nos encontremos con problemas donde nuestras variables deban tomar valores sobre los negativos. Lo ideal siempre en un problema de programación lineal es acotar las variables. Veíamos eso en la clase pasada para que el problema nos quedara acotado. Bien, aquí digamos que grosso modo estamos hablando, pues digamos que podemos tener muchas restricciones, M, ¿cierto? Que son el número de restricciones de menor igual, de mayor igual y las igualdades. En el problema veíamos que hay unas constantes frente a la función objetivo y unas constantes frente a las restricciones. También hay unas constantes reales fijas al lado derecho de las restricciones de igualdades y desigualdades. Hay unas variables de decisión. Es importante recordar que eso se llaman variables de decisión. Digamos que no típicamente en la literatura las encuentra así. Y digamos que hay los límites de I, bueno, entonces, ¿cuántas
cuántas variables de decisión vamos a tener y cuántas restricciones vamos a tener, pues digamos que eso depende del problema como tal. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta para lo que vamos a hacer hoy es que estos problemas son convexos, ¿cierto? Lo que implica que un máximo local es de hecho un máximo global. Yo la clase pasada les daba un ejemplito de que grosso modo, que era un problema, que era un problema convexo, y entonces yo les hacía un dibujito. Voy a tratar de refrescar la memoria aquí un momentico. Vamos a insertar aquí una nueva paginita. Voy a dibujar acá sistema de coordenadas. Y pa. Ahora sí. Y entonces, por ejemplo, cuando yo intento, de cierta manera, eh, cuando yo intento, digamos que optimizar una función conjunto con una serie de restricciones, vamos que mis restricciones son todas lineales, entonces yo me encuentro que mi problema puede verse así, ¿cierto? Entonces, de repente, esto que está aquí, en esta parte, voy a tratar de pintarlo. Voy a quitar esto acá. Esto que está aquí es lo que conocemos como nuestra región factible, ¿cierto? Ahora bien, si yo trazo, por ejemplo, una línea y parto esa región factible en dos, voy a ponerla de color azulito, verdecita, donde sea que yo trace esa línea, siempre voy a obtener dos, digamos que voy a dividir el problema o esta región factible en dos. O también hay una definición que dice que todo, si yo escojo dos puntos dentro de la región factible o sobre los bordes de esa región factible y trazo una línea a todos los puntos que están dentro de la región factible, digamos que todos los puntos quedan dentro de la región factible. Digamos que es una forma de verlo. Digamos que esto es eso lo que veamos era un problema, un problema que típicamente la programación lineal resuelve, pero en la práctica también nos podemos encontrar, digamos que problemas donde las restricciones no necesariamente sean lineales. Entonces, nos encontramos con cosas, por ejemplo, así. Voy a quitar esto acá. Vamos que tengo esto así. Y tengo de pronto unas restricciones lineales. Digamos que tengo una restricción lineal por acá. Bien. Entonces, miren que este problema no es convexo. Porque si yo, por ejemplo, pinto una raya por acá, voy a intentar dibujarla. Miren que, bueno, esto asumiendo que esta parte de aquí es mi región factible. Y si yo agarro y, por ejemplo, trazo o intento dividir este problema por acá, noten que allí se me generaron no dos problemas, sino que generé tres. Este de aquí abajo, generé este de aquí arriba y generé este de acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un problema que no es convexo, entonces yo ya no tengo garantía que un máximo local es realmente un máximo global. Por ejemplo, en este problema, de repente yo estoy buscando o tratando de optimizar algo y estoy buscando el valor máximo y entonces supongamos que yo estoy buscando por acá. Entonces miren que si estoy buscando el máximo y me quedo atrapado aquí, por ejemplo, el pico más alto que pueda tomar esa función, miren que me queda atrapado en un máximo local, ¿cierto? Mientras que mi máximo global pueda que esté por acá. Entonces, esto no lo garantizan los problemas que no sean convexos. Entonces, cuando hablamos de programación lineal, como todas mis restricciones son lineales, líneas que van a partir mi problema o lo van a estar dividiendo en dos, entonces voy a garantizar eso. Con los problemas que no son lineales no vamos a tener esa garantía. Por eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hablábamos también un poco sobre la metodología para resolver y modelar problemas de optimización. Entonces decíamos que hay una metodología para resolver estos problemas, ya sea de optimización, incluso también para satisfacción de restricciones. Estos son aquellos problemas donde no necesariamente tengo una función objetivo, sino que yo quiero que todas las restricciones de mi problema se satisfagan, encontrar una solución. Algo así como el problema de satisfabilidad booleana que ustedes vieron con el profesor Juan Francisco, donde teníamos unas cláusulas y teníamos que satisfacerlas todas, ¿cierto? No hay una función objetivo, es decir, no necesitábamos maximizar el número de cláusulas satisfechas, aunque nos podemos encontrar con problemas donde queramos hacer ese tipo de cosas. Entonces, uno típicamente cuando aborda un problema de optimización, veamos 8 ideas que lo primero es formular el problema, escribirlo, ¿cierto? Tenerlo claro. Y una vez tenemos ese problema claro, entonces procedemos a una construcción del modelo. Para construir ese modelo, pues digamos que debemos realizar una serie de identificación de elementos.
parámetros. Entonces, yo aquí puse identificación de parámetros, pero estos parámetros todavía no los vamos a abordar, los vamos a abordar más adelante, ¿cierto? Y eso lo vamos a utilizar cuando estemos creando modelos genéricos. Hoy les voy a hablar un poquitico de qué es un modelo de la instancia y qué es un modelo genérico. Lo que sí es necesario es identificar las variables de decisión. ¿Cuáles van a ser las variables de mi problema? Si yo no tengo claras mis variables, pues difícilmente voy a poderlo modelar. También tengo que identificar las restricciones. Recordemos que tengo desigualdades, tengo posiblemente igualdades. También debo identificar la función objetivo del problema, que estoy tratando de optimizar, que estoy tratando de maximizar o minimizar. Esa función objetivo, digamos que la encontramos para problemas de optimización. Entonces, lo que les decía ahorita, esta metodología que vamos a ver no solamente sirve para problemas de optimización, sino también para problemas de satisfacción de restricciones. Es decir, si yo estoy tratando de satisfacer restricciones, esta última sobraría, pero digamos que la metodología pues, es válida para ambos tipos de problemas. Y una vez yo tengo mi modelo creado, entonces uno lo que puede hacer es ya proceder a implementar ese modelo. Entonces, ¿qué sería implementar? Pues llevarlo a algún lenguaje que tenga un mecanismo interno que me permita resolver, digamos que este tipo de problemas. Entonces, en el mercado hay muchos. El que vamos a utilizar en el curso se llama Minisync y lo vamos a utilizar porque digamos que es un lenguaje que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Lo bonito de este lenguaje es que me permite modelar una vez y puedo probar con muchos solvers, con muchos mecanismos, pero no es el único, ¿cierto? Hay unos comerciales, por ejemplo, hay uno que es muy bueno que se llama Ciplex de IBM, hay uno que es G-Code, entre otros. Hay muchos que ustedes se pueden encontrar. Entonces, una vez uno tiene implementado el modelo, uno ya procede con la parte de validación del modelo, ¿cierto? La parte de experimentación, cómo voy a utilizar ese modelo en la práctica. Muchas veces el modelo no necesariamente tiene que usted correrlo en Minisync, sino que simplemente que el modelo hace parte de una herramienta mucho más grande. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos un proyecto con una industria de la construcción donde estamos tratando de optimizar el número de recursos que se utilizan para construir unas casas, unas viviendas, se llaman formaletas. Ahora bien, ese modelo, digamos que lo que hay detrás de ese software es un modelo de optimización, ¿cierto? Un modelo que trata de ubicar esas formaletas de la mejor forma posible, pero aquí en el frente hay una serie de herramientas, mejor dicho, eso hace parte de un desarrollo de software y ese modelo va integrado allí. ¿Y eso para qué lo utiliza? Para la toma de decisiones. Bien, esa es la metodología que vamos a estar trabajando en el curso. Entonces, digamos que refrescar un poco el ejemplo introductorio que vimos la clase pasada, porque es el que vamos a ver hoy, lo vamos a solucionar mediante un método gráfico. Vamos a recordar un poquitico allí. Decíamos la clase pasada que había una empresa. Robinson, voy a parar ahí y voy a volver a comenzar para que quede el ejemplo en otro video. Bueno. Bueno, perfecto.